Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de UML. Y si recordáis, en el vídeo anterior, en el vídeo 3, recomendaba que aquellos que no tuvieseis conocimientos de los conceptos de la programación orientada a objetos, por ejemplo, aquellos que no tuvieseis conocimientos de qué es una herencia, de qué es una encapsulación, una clase, un objeto, el polimorfismo, etc., fueseis a mi curso de programación orientada a objetos a partir del vídeo número 3 de aquel curso, y le echaseis un vistazo, porque a partir de este vídeo número 4, en este curso de UML, vamos a hacer referencia muchas veces a conceptos de programación orientada a objetos y no los voy a explicar porque ya los explico en aquel curso. Aquellos que ya tuvierais conocimientos de estos conceptos y que ya sepáis lo que son, bueno, pues podéis continuar sin ningún problema. Pero insisto en este vídeo número 4 que aquellos que no sepáis el significado exacto de estos conceptos o qué quieren expresar, pues vayáis a mi curso o a otro donde os lo expliquen. Dicho esto, en el vídeo de hoy vamos a ver los diferentes diagramas UML que se pueden utilizar, ¿no?, a la hora de diseñar un sistema o una aplicación. No están todos, están los principales, porque diagramas UML hay muchísimos. Entonces yo he hecho una recopilación de los 12 que considero más importantes, aunque en la práctica yo os confieso que de esos 12 he utilizado 3. No he utilizado más. Pero bueno, hay muchos más, evidentemente, de los que yo he llegado a utilizar alguna vez, ¿no? Así que vamos a empezar a enumerarlos, los iremos explicando pormenorizadamente a lo largo del curso. Ahora solamente quiero que, bueno, sepáis los que vamos a tratar y una idea general de, bueno, pues para qué sirve cada uno de ellos, ¿no? Entonces, el primero de ellos es el diagrama de casos de uso, que representa la funcionalidad de un sistema, de una aplicación, desde el punto de vista de un usuario. Es decir, muestra cómo ese usuario interactúa con la aplicación, con el sistema, y también, muy importante, cuáles son sus roles. A la hora de crear una aplicación, en este diagrama vamos a poder representar qué es lo que el usuario tiene que hacer con esa aplicación. Por ejemplo, imaginaos que estamos, o que vamos a diseñar, no que estamos diseñando, que vamos a diseñar, que vamos a crear una aplicación móvil, por ejemplo, para mostrar el medio de transporte más adecuado entre dos puntos en una gran ciudad, ¿no? Si el más adecuado es el metro, el autobús, el taxi, etc., por ejemplo. Bueno, pues un diagrama de uso lo que representaría es lo que el usuario va a hacer con esa aplicación. Los casos de uso son las acciones del usuario, por ejemplo, pues introducir una dirección de destino, introducir una dirección de origen, medio de transporte favorito, que el usuario introduzca el medio de transporte favorito. Es decir, todo eso es lo que puede representar un diagrama de caso de uso, y también el rol que tiene el usuario. Una aplicación puede tener diferentes perfiles de usuario, puede tener unos menús y una funcionalidad destinada para un usuario normal y unos menús diferentes y funcionalidades diferentes para un usuario tipo administrador, ¿no? Bueno, pues eso también, los diferentes perfiles de un usuario respecto a una aplicación, los representaremos con diagramas de casos de uso. Es uno de los más utilizados y será el primero que veamos después de este vídeo, ¿no? Bien, luego tenemos los diagramas de clases, que su nombre ya lo indica todo. Deberíais de saber ya qué es una clase, qué es un objeto. Son los más comunes junto con los diagramas de casos de uso en la modelación de aplicaciones orientadas a objetos. ¿Qué representan estos diagramas? Pues, como podéis imaginar, las clases y las relaciones que existen entre las clases. De esto de las relaciones existentes entre las clases hablaré en este curso. Por ejemplo, tenemos una relación de asociación entre clases. Puede haber también una relación entre dos o más clases de agregación, una relación de composición, de herencia, de dependencia, de realización, en fin. De todas estas relaciones hablaré, como digo. Tenemos los diagramas de objetos, que son muy similares a los diagramas de clases, pero como os podéis imaginar, en vez de representar pues las relaciones entre las clases, etcétera, pues representan pues para qué se utilizan y las relaciones de los objetos. Pero es importante especificar que estos diagramas van a representar las interacciones que hay entre los objetos de una aplicación en un momento concreto. Y es bueno especificar esto porque, como veremos, los diagramas de componentes son parecidos, pero se diferencian fundamentalmente en esto, en el momento que representan la interacción de los objetos. Tenemos también los diagramas de secuencia, que representan pues la secuencia de interacciones entre los objetos a lo largo del tiempo y muestran pues cómo los diferentes mensajes, datos en definitiva, pueden pasar de un objeto a otro.
Tenemos los diagramas de actividades, muy similares a los típicos diagramas de flujo y que se utilizan para mostrar el flujo de control de una actividad a otra. Es decir, en una aplicación medianamente compleja, compuesta de varias actividades diferentes, pues cuándo, en qué momento concreto se va a pasar de una actividad a otra. Y qué actividad va antes, qué actividad va después. Luego tenemos los diagramas de componentes. Aquí habría que especificar qué es exactamente esto de componentes. Un componente en realidad pueden ser varias cosas diferentes, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, archivos de código fuente que necesita una aplicación, librerías que necesita una aplicación, librerías externas, módulos externos que necesita una aplicación. Bueno, pues para representar todo este tipo de componentes que una aplicación puede ir necesitando durante su funcionamiento, utilizaremos los diagramas de componentes. Aquí hay que diferenciar, como decía antes, lo que entendemos por objeto y lo que es un componente en realidad. Un objeto ya sabéis que es una instancia de una clase, mientras que un componente es lo que os acabo de explicar. Por ejemplo, una librería, un módulo, un archivo de código fuente externo. Se refiere un componente pues, a una parte modular e intercambiable de una aplicación, de un sistema, que va a encapsular, pues como hacen las librerías, ¿no? Que encapsula su contenido y cuyas manifestaciones pues se conforman a través de interfaces y clases, ¿no? No os preocupéis que lo iremos viendo poco a poco. Más diagramas. Diagramas de implementación o despliegue. Muestran la configuración de los artefactos de software en la infraestructura. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estos diagramas van a servir básicamente para representar todo aquello que interviene en el despliegue de una aplicación, por ejemplo, servidores físicos, máquinas virtuales, contenedores, dispositivos de red, cualquier otro hardware y software que pueda contener o ejecutar nuestra aplicación. Entonces, hay veces que una aplicación necesita de varios elementos físicos, hablando de servidores, por ejemplo, para desplegarse. Bueno, pues este diagrama representa pues, todo ese hardware que se va a necesitar para desplegar la aplicación. Diagramas de estados. Ya sabéis que los objetos pueden cambiar durante la ejecución de un programa, de una aplicación, pueden cambiar su estado. Bueno, pues esto es lo que van a representar los diagramas, ¿no? Los cambios de estado que van a sufrir los objetos, generalmente provocados por eventos, ¿no? Eventos de la aplicación, de la propia aplicación, o eventos del usuario. El caso es que los objetos cambiarán su estado y esto es lo que podemos representar con estos diagramas. Diagramas de interacción. Es un tipo de diagrama que incluye varios tipos como de subdiagramas, ¿no? Como de diagramas más específicos. Pero bueno, en definitiva, este tipo de diagramas se van a centrar en representar las relaciones entre los objetos en un momento concreto de la ejecución de la aplicación del sistema. Se van a centrar en la secuencia y la interacción entre los objetos a lo largo del tiempo, ¿no? Para llevar a cabo pues, una tarea específica. Esto yo lo estoy intentando explicar ahora lo mejor que puedo, pero hasta que no se ve con ejemplos no se termina de entender, ¿no? Luego tenemos los diagramas de estructura compuesta que se utilizan para mostrar el interior de una clase y las interacciones entre sus partes internas. Creo que este está bastante claro. Y luego tenemos los diagramas de perfil, que definen mecanismos para adaptar UML a dominios o plataformas específicas. Yo sinceramente este jamás lo he utilizado. Veremos si lo podemos utilizar en el curso para ver algún ejemplo sencillo. Las aplicaciones no siempre se van a desplegar y ejecutar igual dependiendo del dominio donde lo vayas a hacer y de la plataforma donde se tenga que desplegar. No es lo mismo desplegar... Hablemos de una aplicación web, por ejemplo. Desplegar una aplicación web en un servidor web Linux que en un servidor web Windows, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues estos diagramas van a servir para representar estos mecanismos de despliegue y de ejecución. Diagramas de paquetes representan las dependencias entre los paquetes de un sistema. Bueno, pues deberíais de saber lo que es un paquete y, bueno, pues las dependencias, igual que hay dependencias entre clase, también puede haber dependencias entre paquetes y es lo que van a representar este tipo de diagramas. Como decía anteriormente, empezaremos ya en el próximo vídeo con los diagramas de casos de uso. ¿Qué software voy a utilizar para diagramar? Algo que me habéis estado preguntando algunos de vosotros. Bueno, pues yo voy a utilizar un software que yo es el que más he utilizado, que es StartUML. Este software tiene una versión gratuita y una versión de pago. La versión de pago te permite hacer más cosas, pero con la versión gratuita va a ser suficiente para seguir este curso, ¿no? Si ya a alguien le gusta especialmente este software, pues que compre la versión de pago. Pero para lo que vamos a hacer nosotros, para poder seguir el curso con la versión gratuita, es más que suficiente.
Luego esto es como todo, habrá algunos que ya tengan conocimientos de UML y que ya hayan diagramado alguna vez en su vida y utilicen otro software que les gusta más, pues utiliza el otro software. Esto, bueno, es una cuestión, en parte es una cuestión de gustos, ¿no? Porque la elección de un software para diagramar en UML depende de varios factores, ¿no? Como el alcance del proyecto, el presupuesto, las características de tu proyecto, el nivel de experiencia que tengas modelando UML. Entonces, en función de todas estas cosas, deberías de escoger un software u otro, ¿no? Pero el que yo os digo de StarUML, que por cierto, StarUML se escribe todo junto. Yo lo he escrito separado, pero es así. StarUML, yo es el que más he utilizado y también es el que he visto que más se utiliza por ahí. Es una de las herramientas más populares porque la interfaz de usuario es fácil de utilizar y tiene una amplia gama de características y además ofrece soporte para todos los tipos estándar de diagramas UML. Pero luego hay muchos más, ¿no? Tenéis, por ejemplo, Lucidchart, que alguno de vosotros creo que me lo mencionó, que si se podía utilizar o si lo iba a utilizar, Visual Paradigm, Enterprise Architect, PlantUML, en fin, hay un montón. Yo voy a utilizar, como digo, este. Así que, si queréis utilizar este software, al igual que yo, y queréis seguir el curso en el mismo software que lo voy a hacer yo, la cosa es bastante sencilla. Os vais a Google, por ejemplo, e introducís como búsqueda, pues, StarUML. Y esta primera página que nos ofrece Google es la que tiene el software. Podríamos haber hecho clic en Downloads directamente. Bueno, aquí tenemos ya el botón, ¿no? Download for Windows. Si alguno está trabajando en otro sistema operativo, pues que vaya aquí a Downloads y escoja, pues, o Mac o Linux, la distribución de Linux que sea. Pero si estáis trabajando bajo Windows, pues aquí lo tenéis ya directamente. Y este es el aspecto, lo veremos en el próximo vídeo, que tiene el software. Es muy fácil de utilizar, por lo menos yo interpreto o entiendo que es bastante fácil de utilizar para mí. En fin, nada más, descargarlo, instalarlo. No hace falta, como digo, que paguéis la versión premium, simplemente con la gratuita será suficiente. Nada más, dejamos este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.